Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca del generado de un conjunto. Entonces, recordemos que en el video anterior lo que vimos nosotros es que si nosotros llamamos un conjunto S como un conjunto que contiene los vectores B1, B2 y así sucesivamente hasta llegar a nuestro vector Bn, entonces nosotros podíamos construir un conjunto W, que ese conjunto W era un subespacio vectorial del conjunto B, donde B es precisamente el espacio vectorial al cual pertenecen los vectores B1, B2 y Bn. Y entonces nosotros decíamos que W era un subespacio vectorial que lo construíamos al hacer todas las posibles combinaciones lineales que pueden existir con los vectores B1, B2, Bn. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros decimos que el vector B es igual a una constante por B1 más otra constante por B2 y así sucesivamente hasta que llegamos a una última constante por un Bn, entonces nosotros hablamos de que B es una combinación lineal de el conjunto S, ¿cierto? Pero entonces nosotros nos dábamos cuenta de que, por ejemplo, cuando nosotros teníamos un vector B que era igual al vector AB, entonces nosotros podíamos decir que esto lo podíamos ver como una combinación lineal precisamente del vector I y del vector J, ¿cierto? Bueno, así que comienza a ser importante esto último que yo escribí, y es que precisamente aquí estamos hablando de que unas coordenadas genéricas A y B, o bueno, sí, entradas de un vector columna genéricas A y B, las puedo reemplazar yo como una combinación lineal. Pero entonces esta combinación lineal no es una combinación lineal normal, porque precisamente A puede ser una constante real y B también es una constante real, ¿ok? Entonces W, que era ese subespacio que tenía todas las combinaciones lineales posibles de los vectores de S, lo vamos a denominar como que es igual a el generado de S. ¿Listo? O también lo podemos escribir como el generado de los vectores B1, B2 y Bn. En algunos casos, algunos autores no utilizan gen, sino hablan de span, que viene de el inglés, pero significa lo mismo, ¿no? Entonces, también lo podemos ver como el span de S. Ok, y entonces miremos qué significa que un generado. Y también quiero entonces que recordemos que como estamos trabajando con espacios vectoriales, no necesariamente estamos hablando del espacio vectorial Rn, sino también podemos estar hablando de polinomios, de matrices, ¿cierto? Entonces yo les pregunto, ¿quién viene a ser el generado de los siguientes vectores? Del vector 1, del vector x, del vector x al cuadrado y así sucesivamente hasta tener el vector x a la n. Y entonces ustedes me dicen, ah, bueno, eso es una constante, ¿cierto? Que multiplica la primera, que es 1, más una constante, ¿cierto? Que multiplica x, más otra constante que multiplica x al cuadrado y así sucesivamente hasta que llegamos a una última constante que multiplica x a la n. Es decir, que el generado de este conjunto que tiene los elementos 1x, x al cuadrado y así hasta tener x a la n es precisamente los polinomios de un grado que es menor o igual a n, ¿cierto? De igual manera, vemos que el generado de los vectores I, J y K es precisamente entonces R3, ¿cierto? ¿Y por qué razón? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para mirar qué genera algo? Si nosotros nos preguntamos, es que precisamente R3, ¿cierto? R3 está definido como todos los A, B y C, tales que A, B y C sean números reales, ¿cierto? Entonces lo que nosotros necesitamos es una manera de expresar A, B y C como combinación lineal de los vectores del conjunto que estoy tratando de probar que su generado es precisamente R3, ¿cierto? Entonces aquí nos damos cuenta que lo podemos lograr si vemos como que esto es lo mismo que tener A por
nuestro vector y más b por nuestro vector j más c por nuestro vector k, ¿cierto? Y ahí nos damos cuenta de que efectivamente esa base IJK, que, perdón, me adelanté, hablé de base, pero este conjunto IJK es precisamente el generado de R3, ¿ok? Y entonces lo otro que podríamos ver es que yo recuerdo que en el video anterior nosotros hablábamos de que un vector llamado el vector 2, 3 lo podíamos ver nosotros como una combinación lineal de los vectores 1, 1, ¿cierto? Y de los vectores 1 menos 1, ¿cierto? O sea, de estos dos vectores. Ok, y entonces miremos quién genera, ¿cierto? Eh, precisamente los vectores 1, 1 y 1 menos 1, ¿cierto? Y entonces la pregunta es, ¿será que esos vectores generan R2? ¿Será que los pueden generar? ¿Cómo hacemos? Entonces recordemos que la definición de R2 es precisamente todas las pares AB, tales que A y B pertenecen a los números reales. Ok, y entonces ¿cómo hacemos eso? Ah, bueno, necesitamos una forma de tener que si yo tengo A y B, lo puedo expresar como una combinación lineal de estos dos vectores, ¿cierto? Donde A y B es precisamente un vector genérico que representa a R2. ¿Y cómo lo hacemos? Y entonces ustedes se dan cuenta que esto es lo mismo que solucionar el sistema 1, 1, 1 menos 1 que multiplica a nuestras incógnitas que son precisamente K1 y K2, ¿cierto? Y entonces aquí ustedes se dan cuenta de que A es precisamente ¿quién? Entonces este determinante que es el determinante 1, 1, 1 menos 1 y arriba ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el determinante de tener la solución en nuestra primera aplicando una regla de Kramer sencilla y nos damos cuenta de que esto va a tener acá menos 2 y arriba va a ser precisamente menos A menos B, ¿cierto? Pero podemos factorizar un menos 1, ¿cierto? Y nos va a quedar que esto es lo mismo que tener A más B sobre 2. Y en el caso de quién va a ser B, entonces nosotros nos damos cuenta de que B va a ser precisamente menos 2, ¿cierto? Y aquí tener 1, 1, A y B, aplicando nuestra regla de Kramer. Y entonces esto va a ser precisamente B menos A sobre menos 2, o lo podemos ver como A menos B sobre 2. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un vector AB y nosotros lo queremos expresar como combinación lineal de los vectores 1, 1 y 1 menos 1, va a ser precisamente que lo tenemos que multiplicar aquí por A más B sobre 2. Y aquí yo cometí un gran error porque esto no es A, sino esto es K1 y esto aquí es K2. Ok, va a ser A más B sobre 2 por el vector 1, 1 más A menos B sobre 2 por el vector 1 menos 1. Y nos damos cuenta de que como este determinante de abajo, ¿cierto? No era cero, significa que siempre vamos a tener solución única. Entonces, no solo vamos a poder generar R2, sino además vamos a poder generar R2 de una sola forma. Y este tema de poderlo generar de una sola forma será lo que vamos a ver en el siguiente video sobre independencia lineal. Espero les haya gustado, les haya quedado claro. Suscríbanse y denle like.